Hola a todos y todas, bienvenidos a este video donde les voy a enseñar cómo hacer un campo de búsqueda. Para eso vamos a utilizar algunos elementos que voy a dejar en la descripción del video. Nuestra pequeña aplicación va a funcionar de la siguiente manera. Voy a poder acceder a buscar libros, se van a poder filtrar estos datos, voy a poder utilizar este icono para limpiar los datos. Entonces miren que los iconos cambian dependiendo de si hay valores o no en el campo. Voy a buscar, por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba. Entonces miren que el filtro funciona independientemente de si uso mayúsculas o minúsculas. Entonces miren que aquí aparece todo lo que tiene él y se filtran pocos valores. Puse un filtro de 15 elementos. El coronel. Entonces miren que aquí si busco una palabra que está dentro del título de la obra, escriba, por ejemplo, miren que ahí aparece, y de esta manera puede funcionar en tiempo real el filtro. Vamos a utilizar React.js y una fuente de datos en JSON. En la descripción voy a dejar lo que es esta fuente de datos para que podamos trabajar. Empecemos de una vez a realizar este ejercicio. No se olviden suscribirse a las redes sociales que voy a dejar aquí debajo y empecemos de una vez. En la descripción les voy a dejar el enlace para que tengan acceso a el GitHub, o sea, a todo el código fuente del ejercicio y el archivo que tiene los datos. Pueden verlo directamente en src y aquí aparece como data.json. Entran allí y básicamente copian todo esto que es lo que necesitamos para poder trabajar. Crean un archivo con el mismo nombre, puede ser, y lo que hacen es pegarle toda esta información para que hagan el ejercicio si así lo desean. Ok, ya hemos creado el proyecto en React, le hemos borrado los componentes innecesarios, los elementos innecesarios. Ya hemos hecho varios videos en el canal. De todas formas, en la descripción te voy a dejar dos enlaces a cursos, el uno de React y el otro de JavaScript, para que veas cómo quitar, digamos, elementos o vaciar lo que es el componente principal. Estoy en el componente app y básicamente aquí tengo como resultado esto que vemos en pantalla. Le agregué un estilo para poder agregar la barra. Los colores los tengo ubicados en app.css y ya le agregué también lo que es una fuente que la traje de Google y acá simplemente centré todos los elementos que tomaran todo el tamaño y aquí le agregué el font o la fuente y el background. Es lo único que he hecho hasta el momento. Lo que sigue es que vamos a ir a src, voy a dar clic derecho y voy a crear una carpeta llamada components. Ahí básicamente vamos a crear lo que sería nuestra barra. Voy a dar clic derecho, voy a decirle nuevo archivo y en este caso le voy a poner un nombre, le voy a llamar search bar .jsx. Recordemos que JSX es, digamos, una extensión básicamente de JavaScript que combina HTML con XML. Digamos que siempre se tiene que retornar lo que sería un solo elemento o nodo, y ese es, digamos, un concepto que viene realmente desde XML. En otras palabras, en la descripción están los enlaces de los videos. Bueno, y también aquí voy a dejar todas las redes para que, pues, si desean seguirme. Acá lo que voy a hacer simplemente es crear un componente y lo voy a llamar de la misma manera. Voy a crear aquí un const. Bueno, aquí voy a decirle Rapse y que tenga el mismo nombre. Esto no lo necesito realmente para este caso. Y tengo ya mi barra de búsqueda. Voy a borrar aquí y básicamente esto aún no se va a ver reflejado, digámoslo así, en lo que es el diseño, en la parte visual todavía. O sea, no vamos a poder verlo. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a definir un class name. Este class name lo voy a llamar search. Y lo que voy a hacer es agregar dentro otros elementos. En este caso, punto
search input, lo voy a llamar. Y esto lo que me va a hacer es agregarme un divisor interno. Aquí me equivoqué, search, pongamos input en mayúscula para que podamos leerlo mejor. Aquí dentro voy a agregar el campo de texto. Voy a decirle simplemente input. Va a ser de tipo text. Y no le vamos a agregar nada más por el momento. Vamos a dejarlo simplemente así. Y lo que me dice acá es que hay un elemento div, en este caso que pues está teniendo problemas, pero realmente el que tiene problemas es el input porque no lo cerré con comillas. Entonces, de esta manera ya se soluciona, digamos, el problema. Además, voy a agregarle un icono. Entonces, para este caso, simplemente voy a usar, por ejemplo, search icon, enter. Y digamos que aquí va a estar el icono de buscar o la barra de buscar. Por fuera de los input voy a crear otro divisor que básicamente me va a servir para ver los resultados. Entonces aquí le voy a decir punto data results. Voy a dar enter. Y básicamente aquí voy a también utilizar camel case. Listo. Hasta el momento lo que hemos hecho es simplemente dividir estos elementos, o sea, planear realmente cómo se verían. Y esto lo vamos a importar en el otro componente. Entonces voy a cerrar esto aquí. Voy a irme al componente principal, app. Y lo que voy a hacer aquí simplemente es llamarlo. Para eso voy a necesitar hacer la importación. Voy a decirle import. Voy a decirle aquí search bar, voy a dar enter, aquí me autocompletó y lo que hizo fue irse a components, o sea a este directorio y buscar el componente que creamos allá, search bar. Ok, entonces ya lo podemos llamar aquí, search bar, y simplemente voy a cerrar el componente de esta manera. Si me voy a mi navegador, pues básicamente aquí podemos ver que ya aparece, digamos, nuestro componente. El siguiente paso es agregarle una serie de elementos que se llaman props, de tal manera que ese componente reciba una serie de parámetros. Todos estos conceptos en el curso de React que está en la descripción, pero entonces vamos a trabajarlo aquí para que vean realmente cómo trabaja. En este caso voy a llevarme esto hacia la izquierda y voy a dejar esto hacia la derecha para que vamos viendo, digamos, el resultado al tiempo que vamos codificando. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a necesitar enviarle a la barra, o sea, en este caso al buscador, una serie de datos. Entonces voy a asumir que este search bar por acá va a extraer una serie de valores. El primer elemento que voy a recibir es el placeholder. El placeholder, que básicamente es un texto que voy a agregar a el input. Y los segundos son los datos. Voy a denominarlo data. Acá lo que voy a hacer es decirle al placeholder que sí es una etiqueta que trae el elemento, que su placeholder va a ser el mismo que estoy solicitando vía prop. Miren que ahí aparece, digamos, señalado, es decir, que ya lo puedo utilizar. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a devolverme a app, que es el componente principal, y aquí le voy a decir placeholder. Y le voy a enviar unos valores, que en este caso es un valor ingrese. Miren que ahí ya se va viendo que está recibiendo, digamos, esos valores. Un nombre o título del libro. Vamos a ponerlo así. Ingresa el título del libro. Entonces miren que directamente se va pasando, digamos, la información. Otra cosa que voy a enviar son los datos. Recordemos que acá tengo un documento que en este caso se llama data.json, que lo pueden encontrar
en la descripción del video para poderlo descargar y hacer el ejercicio si lo desean. Ese archivo simplemente lo pegamos en la carpeta src. Voy a irme acá al explorador para que lo vean. Simplemente en src pegan ese archivo llamado data.json y con él vamos a poder trabajar. Ok, si abrimos ese archivo, voy a abrirlo por acá, vamos a encontrarnos esta información. Tenemos una lista de libros, aquí aparece el autor, el país, el idioma, un enlace para poder acceder a más información acerca de ese elemento, las páginas, el título y el año. Igual acá vamos a encontrarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, luego de tener eso, lo que voy a hacer es importarlo. Entonces, simplemente acá en el componente principal, que es quien va a enviar los datos, voy a decirle import. Voy a decirle que voy a llamarlo books data. Y acá simplemente le voy a decir que lo voy a importar de... Realmente está en el directorio principal. Entonces puedo decirle // y llamar a data JSON. ¿Ok? De esa manera ya tenemos los datos y lo que voy a hacer simplemente acá es pasarle esos datos. Entonces voy a correr esto un poco y voy a decirle acá data es igual a lo que te voy a pasar, que se llama books data. ¿Listo? O sea, ya tengo la información de los libros en el componente search bar. Eso es lo que estamos haciendo aquí, pasándole al componente search bar toda la información de los libros. Esto podría venir de una API, podría venir de cualquier otro lugar, podría estar aquí directamente, pero en este caso lo estamos leyendo simulando lo que sería el consumo de un servicio. Pero vamos a agregarle un estilo, digamos, a este campo. Entonces simplemente acá voy a crear en Components, voy a darle clic derecho y voy a crear un nuevo archivo, voy a llamarlo igual search bar.css. Ok, ya tengo este archivo y lo que voy a hacer es importarlo en el otro lado para que este pueda ser usado. Entonces me voy directamente a search bar, voy a cerrar esto aquí en la parte superior. Aquí estoy en la, bueno, aquí estoy en la parte superior. Y lo que voy a hacer aquí es un import. Y simplemente le voy a decir que quiero importar. Voy a decirle // y aquí aparece search bar CSS. Ok, ya tengo esto importado. Ahora lo que voy a hacer es irme y voy a agregarle, digamos, una serie de características para que la barra se vea mucho mejor. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decirle punto, bueno, otra cosa que voy a hacer es pues llamar los elementos en los input, o sea, llamar estas clases directamente en los input. Es decir, aquí, ¿para qué? Para que se vea reflejado en tiempo, bueno, en tiempo real, digámoslo así, cada uno de los elementos que le estoy aplicando. Ya aquí tenemos search, ya tenemos search input, search icon y data results. Entonces digamos que con eso es suficiente para poder, digamos, aplicarle todos los estilos que queremos a nuestra, en este caso a nuestro componente. Entonces aquí voy a decirle .search input. Fíjense que este es el mismo nombre que tiene acá, search input. Entonces ahí lo que voy a hacer simplemente es dejar una distancia en la parte superior, margin top, y voy a decirle simplemente que de 105 píxeles. Luego voy a decirle que en display simplemente voy a decirle que flex. Esto es básicamente estilo CSS que debemos conocer antes de entrar en este mundo. Search
Y acá tenemos otro que simplemente se llama search y es usado por un input. Y lo que vamos a hacer aquí es agregarle a ese input, que es este mismo de aquí, una serie de elementos. El background color vamos a dejarlo en blanco. FFF es blanco, que igual ya está. Miren cómo se va reflejando directamente aquí. Vamos a quitar los bordes. Voy a decirle border y simplemente le voy a decir 0 para que no se vean esos bordes que se alcanzaban a notar ahí. Y voy a redondearlos. Voy a decirle aquí border radius y voy a agregarle simplemente dos píxeles, digamos, como para que se vea pues no tan exagerado el bordeado de los elementos. Y acá voy a decirle, por ejemplo, el font size. Font size vamos a dejarlo más o menos en 18. Vamos a decirle píxeles por el momento. Miren que ahí se ve un poco más grande. Vamos a ponerle un padding, en este caso en todas las partes, de 15 píxeles, de tal manera que ya notamos, digamos, una mejoría y podemos agregarle más cosas. Por ejemplo, un alto fijo, height, podemos ponerle, por ejemplo, 30 píxeles. Entonces miren que ahí ya va a tener ese alto fijo y un ancho también fijo. Por ejemplo, width pueden ser 300 píxeles y miren que se ve de esa manera. Otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, voy a cambiarle el borde en la derecha, porque acá va a haber también un botón. Entonces voy a decirle, por ejemplo, border top right radius. Y acá le voy a decir simplemente 0px. Miren que acá quedó de esa manera. Y voy a hacer lo mismo en la parte inferior. Voy a decirle aquí. Bueno. Ok, entonces miren que esta parte quedó sin borde y esta de acá quedó con el borde normal. Vamos con el otro elemento. Search, en este caso icon. Y básicamente aquí va a haber un icono. Aquí va a haber un icono. Normalmente los tamaños de los iconos son de 60 píxeles. Voy a ponerle un ancho de 50 píxeles. Y lo último, bueno, vamos a decirle directamente aquí que se va a mostrar, decirle aquí display grid. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué no está explicando paso a paso? No, se supone que esto lo debes saber, es CSS, entonces no, pues digamos, no es menester, no es el momento para explicar CSS. Acá simplemente le voy a decir que los elementos se van a centrar, voy a decirle aquí simplemente center, place item, center, y por último, voy a ponerle un background color de blanco por si el icono pues tiene algún inconveniente. Miren, hasta ahí. Miren que la parte del icono aparece, digamos, en esta parte de abajo. Voy a revisar entonces, acá lo tenemos como search inputs. Acá lo tenemos como search input solamente. Entonces voy a quitarle la S y lo voy a dejar así. Y miren que eso era lo que sucedía porque ya estaba display flex. Ok, entonces de esta manera pues ya tengo estos dos elementos y voy a hacer algo adicional por acá. Y es decirle que, por ejemplo, los input, esos input, cuando esté con foco, decirle aquí focus, va a tener algo adicional. Miren,
aquí tiene el foco y aparece pues todo esto. Entonces lo que voy a decirle por acá es outline. Y aquí, bueno, voy a decirle simplemente none. ¿Sí? None. Miren que ahora le doy clic y no aparece esa línea que pues se veía anteriormente. Voy a voy a quitarlo. Acá, cuando selecciono, miren que aparece esto, ¿sí? Como seleccionado. Si le doy control Z, miren que le doy clic y ya no aparece esa línea que no la necesitamos, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es instalar, digamos, para agregar el icono. Aquí voy a dejarlo en FFF. Para agregarle el icono es que me voy a ir a Material UI. Entonces acá voy a decirle Material UI. Vamos a entrar ahí simplemente. Y lo que queremos hacer en este caso es pues usar unos iconos. Voy a decirle Get Started. Aquí también nos da la manera de realizar la instalación. Y aquí me aparece cómo realizar ese proceso de instalación. Entonces voy a bajar un poco y simplemente voy a copiar esto. Voy a irme a mi aplicación y en la consola, terminal nueva, voy simplemente a ejecutar ese comando. Voy a darle clic derecho, enter, y él va a iniciar a hacer el proceso. Vamos a esperar que termine ese proceso. Luego de esa instalación vamos a ir al buscador y nos vamos a ir a Icons. Ahí nos va a aparecer Material Icons. De hecho, puede que nos aparezca de otra manera, pero aquí simplemente esperamos que termine de buscar y seleccionamos Material Icons. Ya aquí tenemos Material Icons y voy a buscar aquí un icono para buscar. Básicamente aquí me van a aparecer varias opciones. Voy a bajar un poco y me voy a quedar con esta. Voy a dar un clic. Ahí me aparece y me indica la forma de realizar la importación. Simplemente voy a dar un clic. Voy a irme a mi proyecto y en Search Bar voy a irme a la parte superior y voy a hacer simplemente esto. Con eso, ya esto es un componente. Voy a ponerlo aquí y que ustedes lo logren ver de este lado. Vamos a mover esto para acá, para este lado. Ok. Y vamos a ver el editor. Ok. Ya tengo este elemento y lo que voy a hacer es agregarlo aquí. Puede pasar que todavía no se reconozca el proceso que hicimos. Entonces si revisamos, es que estamos llamando a Material UI y aquí aparece Icons Material, es decir, no hemos instalado el paquete de iconos. Entonces vamos a irnos a la parte inferior y vamos a ubicarnos donde dice Icons. Entonces vamos a necesitar ejecutar esta instrucción. Entonces vamos a irnos a PowerShell. Voy a darle clic derecho, pegar, enter y vamos a esperar que haga el proceso con los iconos. Terminada la instalación, aquí vemos que ya voy a refrescar aquí. Ahí ya cargó sin ningún problema, es decir, no encontró errores. Lo que voy a hacer es agregar aquí el componente Search Icon. Simplemente le voy a decir aquí Search Icon. Cierro el componente y vemos que ya tenemos el icono dentro de lo que es nuestra interfaz gráfica. Voy aquí a cambiar un poquito el tamaño de la barra del Search Icon. Digamos este Search Icon. Voy a agregarle aquí .search icon. Y este icono que ustedes ven aquí es una imagen que no se pixela. Esas imágenes que no se pixelan son SVG. Entonces voy a tratar eso acá como un SVG.
Y acá le voy a dar un tamaño como si fuese un tipo de letra. Entonces le voy a decir font size. Y le voy a decir, por ejemplo, 35 píxeles. Entonces miren que ahí aparece un poco más grande, que es lo que yo necesito para ese elemento como tal. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente listar los datos que hay en el momento. Es decir, quiero que ustedes vean toda esa información que tenemos en el archivo, cómo se vería, digamos, acá. Entonces, para eso voy a irme al search bar. Recordemos que aquí nos están enviando los datos. Vamos a app. Miren que acá se están enviando los datos. Acá. Y lo que voy a hacer es utilizar un map en results para poder mostrar, digamos, esa información. Para eso voy a utilizar JSX. Aquí recordemos que ese JSX es un JavaScript que, digamos, se puede copiar dentro de etiquetas HTML sin ningún problema. Aquí simplemente voy a llamar a esta variable llamada data y voy a mapear la información. Voy a decirle .map. Esto también está en el curso de React y en el curso de JavaScript. Y lo que voy a hacer aquí con este mapeo es ir recorriendo cada uno de los datos. Entonces aquí voy a decirle ítem y la clave. Voy a llamarlo key. Entonces recordemos, ¿qué está pasando aquí? Lo que yo quiero es que tome toda esta data y de esta data pues muestre, por ejemplo, el título, que es esta etiqueta title, y con eso, digamos, es suficiente por el momento. Entonces voy a irme acá y voy a decirle de item, voy a correr esto un poco para acá y le voy a decir de item, quiero que me muestres. Voy a decirle return porque el map retorna. Lo normal es que retorne algo. En este caso voy a agregar un divisor. Y ese divisor lo único que va a hacer es imprimir lo que yo le voy a decir. Entonces le voy a decir item.title. Pero resulta y acontece que esto, miren que más o menos se logra ver aquí todo lo que está pasando. Pero yo tengo que tener en cuenta que esto es JavaScript. Entonces voy a encerrar esto de la siguiente manera. Esto se va a renderizar. Voy a cerrar el elemento y miren que me aparecen todos los datos directamente aquí. 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, elogio a la dificultad. O sea, ahí ya me aparecen los datos sin ningún problema. Yo podría utilizar acá punto y coma, pero en este caso pues no sería necesario. Es importante que cuando hagamos estas cosas, al elemento que se está replicando le agreguemos el key. Es decir, una clave única. Voy a decirle aquí key es igual. Y acá simplemente voy a decirle a key. Entonces ahí voy a poder estar utilizando este elemento directamente, ¿sí? ¿A qué hace referencia a eso? A que cada elemento de la lista que estoy replicando debe tener un ID único, una clave única. Y eso es lo que básicamente estamos haciendo aquí. Ahora, lo que realmente queremos lograr es que se vean los datos más, o sea, que más se acercan a la información que yo voy a pedir por el campo. Pero miren que acá me aparece toda la información y hasta se desborda. Entonces voy a hacer un cambio acá. O sea, básicamente voy a retornar. En este caso, recordemos, esto es JSX. No voy a retornar esto de esta manera. Voy a utilizar esta forma para poder retornar más datos. Yo lo que quiero hacer es retornar directamente lo que es una etiqueta A. Una etiqueta A. Entonces aquí le voy a decir simplemente que esto va a ser una etiqueta A, que al tiempo esa etiqueta va a tener va a tener una clase que no existe todavía, class name. Digamos que esta clase se llama item, data item, y
Básicamente al final pues miren que está cerrando, digamos, la etiqueta. Voy a correr esto un poco para abajo para que lo veamos de una mejor manera. Sigue teniendo su clave, pero recuerden que la etiqueta A tiene un href. Y el href básicamente me dice hacia dónde va a dirigirse ese, digamos, esa URL. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle simple y llanamente que quiero imprimir de item lo que sería el link. Miren que acá el item tiene un nodo, digamos una clave llamada link. Entonces esa es la que voy a imprimir acá. Link. Entonces miren que simplemente aquí, de hecho voy a decirle que esto se va a abrir en una nueva pestaña. Voy a decirle target y voy a decirle guión bajo blank. De tal manera que cuando yo doy clic, por ejemplo, acá, voy a ampliar esto un momento, doy clic acá y miren que me abre la información en otra pestaña. Si doy clic, por ejemplo, bueno, ese era 100 años de soledad, el coronel, ¿sí? Me abre en otra pestaña cada uno de los elementos. En este momento aparece así, pero lo que yo quiero es que, pues, básicamente, cada uno de estos elementos tenga, voy a ponerlo como párrafo, y voy a agregar aquí dentro cada uno de los ítems, de tal manera que se logre respetar lo que sería cada elemento de la lista. Miren que ahora sí aparece de esta manera y es lo que yo estaba buscando. Voy a correrlo un momento para acá nuevamente, voy a bajar esto un poco más. Vamos a ver, vamos a ponerlo a este lado. Ok, ahí está bien. Entonces hasta el momento esto es lo que llevamos para lo que es nuestro elemento. Aquí vamos a poder mostrar esta información de una mejor manera. Para eso entonces vamos a hacer unas mejoras acá en Search Bar. Vamos a agregar acá al final otra clase .data item, que es algo que ya agregamos por acá, data items, y tenemos también data results. Vamos a ir acá y a los resultados vamos a hacer primero este results, y aquí lo que vamos a hacer es darle algo a estos resultados. Voy a agregarle un margin top de 5 píxeles para correrlo un poquito. Voy a bajar esto. Voy a agregarle además un width. Voy a ponerle 300 píxeles. Además voy a agregarle un alto, que puede ser de menos. 200 píxeles puede ser. Y adicional a eso voy a agregarle un background para que esto no se vea como de esta manera. Entonces voy a decirle background color. Y voy a ponerlo en blanco y más o menos se va a ver de esta manera. ¿Listo? Entonces miren que hasta ahí se ven los elementos que yo deseo. Otra cosa que le voy a agregar es, digamos, una sombra, un box shadow. Y básicamente voy a agregarle colores, bueno, puede ser un color más bien gris. Voy a decirle así. Y digamos cómo lo voy a mostrar. Voy a decirle 0px. Voy a decirle 5px. 5px. Y miren que aquí abajito va a aparecer, digamos, esa sombra. Acá me dice cuánto de transparencia. Voy a decirle aquí 15.
Entonces miren que está un poquito más difuminado, digámoslo así. Y aquí le puedo agregar la transparencia, por ejemplo, 0.35 de transparencia. Entonces ahí no se nota mucho. Vamos a ver si ponemos esto en negro. Ahí no se nota mucho. Vamos a quitarle 0.5, 0.5. Vamos a ver. Ahí se ve. Creo que ahí todavía. Yo creo que vamos a dejarlo así por el momento. O a menos de que lo agreguemos como RGB. En este caso, pongámosle, dejémosle esto. Pero al color lo vamos a poner RGB. Vamos a decirle acá RGB. Y dentro de paréntesis simplemente le decimos quiero 0, 0, 0. ¿Ok? Y 0,35 punto, perdón. Punto, porque esa coma sirve para otra cosa. Y más o menos ahí lo logran ver, creo que sí. Vamos a decirle aquí 0.25. Entonces miren que ahí más o menos se logra ver, digamos, el elemento. Acá, esto va a tener, digamos, su scroll, porque de esta manera no podemos, pues, trabajar. Entonces le voy a decir overflow en el eje Y, o sea, de arriba hacia abajo, simplemente va a estar automático. Y miren que aquí, con solamente decirle eso, ya tengo todos los valores dentro. ¿Sí? O sea que lo que hice fue decirle que este contenedor, este divisor, va a tener estas características y todo su contenido va a aplicarle estos valores y se va a scrollear, como normalmente uno dice. Entonces aquí tengo el scroll, o simplemente también puedo ocultar el scroll. Voy a decirle overflow hidden. Entonces con esto básicamente el scroll no se va a ver, pero digamos que yo acá adentro sí puedo hacer el proceso de utilizar el scroll. Se van a ver solo estos, o lo dejamos simplemente que se noten o se puedan ver pues todos los elementos utilizando este scroll. Hasta el momento eso es lo que hemos hecho y vamos a continuar. Entonces aquí continuamos con lo que es cada uno de los elementos que hay en la lista. Entonces en este caso yo voy a tomar lo que sería .data results y voy a decirle que todos los párrafos que hay dentro pues van a tener, digamos, una clase o una especificación. Voy a decirle .data items y dentro voy a agregarle, digamos, unas especificaciones. Lo primero es que el width de estos elementos va a ser del 100%. Voy a agregar aquí del 100%. Voy a bajar. Lo otro que voy a hacer es que el alto va a ser de 50 píxeles. Height 50 px. Podemos agregarle, digamos, la forma como se van a ver o el color de los ítems. Voy a decirle aquí color. Voy a indicarle que esto va a ser de color negro. Y miren que ahí ya cambiaron los elementos. Otra cosa que voy a hacer es decirle que el display va a estar en flex. Voy a bajar un poco. Entonces miren que ahí tienen, digamos, una distancia similar. Voy a alinearlos hacia el centro. Align items center. ¿Sí? De forma vertical se alinean hacia el centro. Y lo otro que voy a hacer es simplemente, para este caso, voy a irme
abajo y voy a decirle que los elementos, es decir, los data items que están dentro de la etiqueta P, o sea, cada uno de los elementos, van a tener una margen a la izquierda, left, por ejemplo, de 10 píxeles, de tal manera de que se corran un poquito hacia la derecha. Hasta el momento vemos que tenemos nuestra lista o nuestros elementos pues de una manera bien distribuida. Voy a ponerle aquí 25. Creo que sí está muy... Vamos a ver, no, vamos a dejarlo en 35. En 35 están más pegaditos porque creo que el tema de ponerle 50 los deja muy alejados. Yo creo que 40 puede ser. Vamos a dejarlo simplemente de esta manera. Vamos a trabajar con la etiqueta A un poco. Vamos a darle, digamos, algunas características. Voy a decirle que esa etiqueta A, digamos, va a tener sus propias reglas, digamos. Text decoration. Voy a decirle de una vez que no va a tener ningún elemento, o sea, ninguna decoración cuando paso por encima. Vamos a decirle también a esa etiqueta A que cuando pasemos hover, que cuando pasemos por encima va a tener un color de fondo diferente, background color. Vamos a decirle que aquí voy a intentar darle un color de fondo light gray, de tal manera que cada que yo pase por encima, digamos, se va a señalar cada uno de los elementos como vemos aquí. ¿Listo? Ok, hasta el momento pues tenemos algo interesante. Vamos a continuar agregando características. Para eso simplemente nos vamos a ir a Search Bar y acá vamos a agregar un hook que nos va a permitir básicamente llevar un control acerca de los datos. Es decir, los datos no se pueden mostrar antes de que yo inicie realmente la búsqueda. Voy a crear acá una constante y dentro voy a hacer un destructuring. Básicamente voy a decirle filter data, puede ser. Y voy a tener un set filter data. Esto está en el curso de React. Entonces, bueno, voy a usar un useState. Acá se hizo la importación de useState y voy a inicializarlo como es una lista de elementos. Simplemente lo inicializo de esta manera. ¿Sí? Básicamente ahí lo que le estoy diciendo es que mi lista va a estar vacía. ¿Qué voy a hacer en la parte de abajo? ¿Sí? Voy a bajar un poco. Acá yo tengo un divisor que tiene los resultados, pero este divisor solo va a aparecer cuando existan datos. Entonces aquí yo voy a utilizar estas llaves, y lo que voy a hacer aquí es hacer una pregunta. Entonces voy a decirle si filter data.length, ¿sí? Si el tamaño de esta lista es diferente de 0, entonces lo que vamos a hacer es mostrar, digamos, esta información. Aquí voy a agregar esto. Voy a agregar esto. Y esto lo voy a pasar para la parte inferior. Es decir, esto voy a sacarlo. Y aquí abre, aquí cierra. Voy a ponerlo por acá. Y voy a cerrar lo que ya abrí. Es decir, que esto abre aquí, ¿sí? Y esto cierra por este lado, ¿ok? Entonces, voy a correr esto un poco para darle organización, que se vea, digamos, mucho mejor. Y esto voy a dejarlo acá. Creo que lo borré.
esto. Voy a ponerlo por acá para que se vea mucho mejor. Listo. Entonces miren que aquí desaparece, ¿sí? Desaparece esto y lo que quiero hacer es que cuando se haga el filtro pues vayan apareciendo los elementos correspondientes al texto que estoy escribiendo. Para eso lo que voy a hacer es irme al campo de texto que tenemos acá, a este input. Y vamos a llamar a el evento onChange. Y lo que voy a hacer aquí es llamar, normalmente cuando uno trabaja para otro país, el nombre de los eventos es handle. Entonces aquí voy a decirle handle, por ejemplo, filter. Asimismo se va a llamar, digamos, el método que voy a crear. Voy a irme a la parte superior y simplemente aquí voy a crear const handle filter y esto va a ser igual básicamente a una raw function. Voy a recibir acá un evento, voy a llamarlo E para ser más ahorrativo. Y acá lo que voy a hacer es simplemente llamar, digamos, la función. Miren que aquí básicamente ya me aparece porque ya encontró o ya identificó o cargó esta función o este método. ¿Qué voy a hacer en la parte de acá? Voy a tener una constante que básicamente va a obtener el valor del campo. Entonces simplemente le voy a decir word de la palabra que se está buscando y le voy a decir simplemente esta instrucción. Aquí estoy capturando el evento, el campo actual, que es el campo input text, y el valor que hay en el campo actual. Básicamente es eso lo que estoy haciendo en este momento. Luego de eso, lo que voy a hacer es simplemente un filtro. Entonces voy a decirle const, voy a decirle filter, voy a llamarlo de igual manera filter. Y esto lo voy a hacer igual a, recuerden que tenemos en data, es decir, aquí toda la información. Entonces yo le puedo decir data.filter, ¿sí? Que ya lo hemos visto en el curso de JavaScript y lo voy a dejar aquí en la descripción en el curso de React. Entonces voy a hacer un filtro. Aquí voy a recorrer cada uno de los valores. Voy a decirle aquí v de valor. Voy a dejarlo así simplemente. Y al momento que voy recorriendo esto, voy a decirle acá que quiero, digamos, hacer ciertas cosas. Esta v representa a cada elemento que hay dentro de los datos de data. Aquí lo que voy a retornar básicamente es de mis valores. Aquí lo voy a convertir a lowercase. O sea, voy a convertir todo en minúscula para que se pueda comparar bien, pero les voy a mostrar qué pasa si no lo convierto a minúscula. De los valores, es decir, de estos valores que vemos acá en data, voy a trabajar con title, que es el título del libro o de la publicación. Entonces le voy a decir, de cada uno de los elementos, quiero que me busques el title y preguntes si ese title tiene la palabra, o sea, la palabra que yo estoy buscando, ¿sí? Por ejemplo, 100 años de soledad, ¿sí? Cuando yo copio 100, él lo que va a hacer es, pues, hacer la búsqueda de esa palabra dentro de cada uno de los datos, ¿sí? Ahora, ¿por qué no funciona todavía? Porque realmente tenemos en el filtro la información, pero no hemos asignado ese valor a este set filter. Entonces lo que voy a hacer aquí debajo es decirle set filter data y lo voy a pasar filter de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo acá digo 100 y miren que acá va buscando, o sea, va filtrando 100 años
Aquí me equivoqué. Entonces miren que ahí vuelve y aparece de Soledad. Listo. Esta es la manera. Pero usted dirá, bueno, pero aún me aparecen muchos otros elementos. Aparece primero 100 años de soledad, pero ¿qué pasa si yo hago esto? Miren que la S no es mayúscula, entonces el ahí no hace el trabajo bien. Por esa razón hay que convertirla directamente a minúscula. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es que este filter data es el que vamos a tener acá directamente. En vez de data, vamos a tener filter data porque esa es la razón por la cual aquí siempre vemos lo mismo. Entonces, como este es el que se está filtrando, lo que voy a hacer es cambiarlo acá y voy a mapear es ese nuevo elemento. Entonces miren que por ejemplo acá ya queda 100 años de soledad. Si yo voy borrando y pongo solamente la C, voy a poner coronel. Entonces miren que ahí hace el trabajo de limpiar. Por ejemplo, voy a decirle epic. Entonces miren que ahí me aparece. Pero si yo digo epic, de esta manera no lo va a encontrar. Entonces para eso necesito realizar lo siguiente en el método. Cuando extraigamos lo que es este title, lo que voy a hacer es simplemente decirle punto to lowercase, que es una función, y con eso todo se va a convertir a minúscula. Pero esto mismo voy a hacer con la palabra. Cuando la palabra llegue, lo que voy a hacer es convertirla a minúscula también para que se puedan comparar de igual manera. Entonces, si ahora yo escribo 100, miren que ahí me funciona independientemente de mayúsculas o minúsculas. Si digo 100, también me funciona sin ningún inconveniente. Elogio de la dificultad. Entonces miren que ahí siempre me va a funcionar lo que sería el filtro porque convierto a mayúsculas o a minúsculas para poder comparar de la misma manera cada uno de los datos. También podemos hacer que no vengan tantos elementos. Por ejemplo, aquí hay muchos elementos. Yo lo que puedo hacer aquí es cortar, decirle punto slice. Y esto lo que va a hacer es permitirme tener, por ejemplo, voy a decirle inicie en la posición 0 y el número de elementos que vas a mostrar es de 15. Entonces, cuando yo hago una búsqueda acá, por ejemplo 100, entonces miren que acá me aparecen solamente 15 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 15 elementos. ¿Sí? Si le digo 10, cuando yo hago la búsqueda, miren que me aparecen 10. Si le digo muéstreme 5, entonces acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, esto es importante para no mostrar mucha información, sino nada más los más cercanos a la información que estoy buscando a través del campo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo borro esto, me sigue apareciendo, digamos, el último resultado. Entonces vamos a hacer un condicional que nos permita que si no hay nada aquí, básicamente, pues tampoco busque la información. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por fuera de este elemento, voy a decirle que si word, o sea, si la palabra es diferente de vacío, en este caso puedo utilizar diferente de vacío o puedo utilizar si es igual a vacío. Si definitivamente es igual a vacío, yo lo que voy a hacer es decirle que este set filter data va a estar vacío también, o sea, no va a haber información allí. De lo contrario, lo que vamos a hacer, bueno, aquí vamos a hacer es realizar el filtro. O sea, llamo esto mismo y lo que voy a hacer es realizar el filtro con la información. Entonces, por ejemplo, aquí yo escribo 100, borro y miren que ya no aparece ningún elemento
como si aparecía antes de realizar el proceso como tal. Adicionalmente vamos a agregar una función aquí de tal manera que vamos a irnos a los iconos. Voy a buscar un icono de cerrado, por ejemplo este. Voy a copiarlo de aquí y me lo llevo para el proyecto en la parte superior. Y lo que voy a hacer es un condicional. Voy a mostrar aquí cómo va a quedar. De tal manera que este search icon cambie de acuerdo a si estoy buscando o realmente quiero limpiar lo que son los campos. En otras palabras, aquí voy a utilizar la siguiente estructura. Si, por ejemplo, el filtro, voy a decirle filter data.length es 0, entonces aquí yo le voy a decir lo siguiente. Abrimos, voy a dar un enter y lo que quiero que haga es simplemente que muestre el icono de buscar. Entonces voy a arrastrarlo hacia acá. ¿Sí? Muestra el icono de buscar y ya. De lo contrario, lo que va a hacer, voy a volver a abrir aquí. ¿Sí? Es simplemente mostrar el icono de, en este caso se llama close icon. Voy a cerrar aquí y lo vamos a tener de esa manera. Esto va a lograr que cuando, por ejemplo, copiamos aquí 100, miren cómo cambia el icono. Si doy clic, pues no pasa nada todavía. Si borro, miren que me aparece el otro icono. 100, el coronel. Entonces vamos a agregarle funcionalidad. Por el momento, lo que voy a hacer simplemente es omitir esto porque es una sola línea. Entonces voy a copiarlo. Voy a dejarlo de esta manera. Esto lo voy a correr por acá. Esto no hay necesidad. Y a este lo voy a subir también. ¿Listo? Entonces tendré algo como esto acá. Directamente. Voy a correr esto. Voy a correr esto. Para que se note de una mejor manera. Listo, ahí va a seguir funcionando. Voy a decirle aquí 100 y aquí vamos a poner a funcionar este, digamos, este botón para que pueda borrar. Voy a subir y voy a crear otro estado. Voy a decirle aquí const, en este caso word. Voy a ponerle word actual. Y acá voy a agregarle el state. En este caso, la palabra no va a tener nada dentro. Y lo que voy a hacer con esto es simplemente decirle que este actual word, yo podría directamente acá hacer un set actual. Vamos a esperar que me ayude. Actual word. Voy a agregarlo aquí directamente. ¿Sí? Actual word. Y por acá lo que haré es simplemente decirle que actual word va a ser este mismo proceso. Ok. Actual word. Y en la parte inferior voy a decirle a mi input que su valor actual, value, va a ser actual word. Ok, si lo tiro de esta manera, miren que yo vengo acá y le digo 100 y ya no me funciona. ¿Por qué razón? Porque resulta que en la parte superior aún me falta cambiar esta por
actual word. ¿Sí? Sin esto, pues el filtro no va a funcionar. Entonces aquí miren que ya, si le digo 100, si le digo el coronel, ahí va a estar, y el valor del campo, pues siempre voy a poderlo acceder a través de lo que es ese estado como tal. Ahora vamos a poner a funcionar este botón. Voy a irme a el CSS y voy a crear una clase. La voy a llamar punto cursor. Y le voy a decir aquí que el cursor va a ser pointer. Vamos a dejarlo así, pointer. Voy a venir a search bar y le voy a decir acá que el cursor que se va a mostrar en este, voy a decirle class, class name, cursor. Y miren que ahí cambia. Aquí ya cambia. Y ahora voy a agregarle lo que sería el limpiado. Voy a venir acá y voy a crear otro elemento, otra función. Voy a llamar clear data. Aquí voy a hacer una raw function. Aquí no voy a recibir ningún valor. Y voy a quitar esto de aquí. Lo que voy a hacer aquí es simplemente llamar este mismo elemento. Ponerlo acá. ¿Sí? Y también la palabra, voy a decir set actual word. Voy a inicializarla nuevamente. ¿Listo? Entonces, de esta manera, lo que voy a hacer en el campo o en el botón es llamar al onClick. OnClick. E igualarlo a esto. Entonces, así como está, si yo doy clic allí, miren que ya me funciona. Vuelvo y digo 100 y le doy clic ahí y ya me funciona sin ningún inconveniente. Y acá podemos acceder directamente a la información. Si yo doy clic aquí, voy a ampliar esto, le digo 100 años de soledad, me va a abrir la información. Si voy a otro, el coronel, doy clic aquí, me abre la información, y si doy clic en cualquier elemento, voy a decirle Q, A, aquí me aparece el elogio a la dificultad, y acá me aparece, digamos, la información. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ver que tenemos esto funcional. Aquí me falta, vamos a revisar cómo está vacío. Si está vacío, no debería aparecerme esto. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer algo aquí y es crear const. Y esto va a ser igual a este elemento. Voy a ponerlo aquí. Y esto lo voy a mandar para acá, la palabra. Y aquí voy a trabajar con esta palabra. Muy bien. Entonces aquí, si borro, aquí si es igual a vacío, se vacía el filtro. De lo contrario, la palabra, vamos a ponerla aquí también. Muy bien. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que mientras se refresca este nuevo valor que le asignamos a ese actual word, pues el filtro todavía va a estar vacío. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Directamente obtengo el valor aquí, lo cambio en el estado y sigo trabajando con ese valor, porque mientras cambia el estado puede haber ahí un tris de tiempo. Entonces acá trabajo directamente con esa palabra, acá también cambio con esa palabra para que se haga el filtro, porque el set actual word pues puede demorar un poco. Entonces, de esta manera directamente hacemos el cambio con el campo, el valor que estamos obteniendo directamente.
Entonces acá lo que podemos ver, de hecho podríamos directamente trabajar con el valor y miren lo que sucede. Si yo le digo, no, voy a trabajar con el valor, yo podría hacer esto, pasarlo para acá y no tener que usar pal. Aquí pasar el valor para acá. Y miren que acá, si yo digo 100, ahí aparece y si borro, pues me sigue funcionando. Y así me ahorro, digamos, una variable. Entonces, el coronel, ¿sí? Y me ahorro ahí una variable. Y digamos que con eso podemos trabajar de una forma más sencilla. Miren que ahí quedó funcionando. Y lo interesante de esto, voy a ampliarlo, es que aquí, por ejemplo, el coronel y puedo acceder, digamos, al valor, quitar aquí esto, es que los componentes son reutilizables. Entonces, ¿qué sucede? Voy a ponerlo a este lado para que lo logren ver. ¿Qué sucede? Bueno, la batería, voy a conectarlo ahorita. ¿Qué sucede si yo vengo a lo que es app y quiero más elementos de filtro? Miren que si yo hago esto, ya tengo dos elementos de filtro y cada uno tiene su propia información. Entonces, si por ejemplo acá yo busco 100 años de soledad y por acá yo busco el coronel, miren que cada uno tiene vida propia. Entonces, ese es el chiste de los componentes reutilizables y yo acá puedo acceder a cierta información y yo acá puedo acceder a cierta información. Entonces, de esa manera podemos replicar, digamos, los componentes porque cada uno de ellos, digamos, tiene una independencia cada vez que lo replico. Eso fue todo por este video. Suscríbanse a los elementos, a las redes que vemos ahí y nos vemos en Twitch todos los lunes a las 6 p.m. Colombia. Ah, bueno, otra cosa, voy a compartirles el código aquí en la descripción donde está el curso de JavaScript y el curso de React para que puedan revisarlo o replicarlo, estudiarlo como tal. Bye bye, saludos y suscríbanse al canal.